van a estar acá, ¿verdad? En la sintonía de este video. Les deseamos, ¿verdad? Bendiciones de parte de nuestro Dios, y esperamos que ese Dios poderoso, ¿verdad?, esté bendiciendo sus vidas de una manera muy especial. Así es que un saludo muy especial para todos ustedes, hermanos y amigos de todas partes del mundo que van a estar viendo este video. Les pedimos desde ya, ¿verdad?, que puedan compartirlo. Tenemos un tema muy importante, muy interesante que estudiar hoy, y el tema es mercado de profetas, mercado de profetas. Y bueno, esto vamos a tratar de estudiar este tema porque se está dando mucho, ¿verdad?, en este tiempo, y es un peligro el usar mal este don ministerial que Dios ha dejado a la iglesia. Hemos estado siendo invadidos, por decirlo de esta manera, ¿verdad?, con falsos profetas, falsas profecías que han confundido al pueblo, ¿verdad? Muchos se han levantado diciendo, presumiendo que tienen el don de profecía y diciendo, soltando palabras, y vamos a tratar de explicar esto. Voy a tratar también de compartir el video, y esperar, ¿verdad?, que los hermanos puedan llegar a escuchar, ver el audio, el video, y esperar de que sea de bendición, ¿verdad?, para todos los hermanos, para todos los amigos, y puedan, hermanos, ser edificados con la palabra. Ese es el propósito, ¿verdad?, que la palabra de Dios llene nuestras vidas, nos bendiga, santifique, fortalezca, establezca, como dice Dios en su palabra. El Espíritu Santo de Dios haga obras en nuestras vidas de una manera muy especial. Así es que estoy en este momento compartiendo, ¿verdad?, el video, esperando de que los hermanos puedan tener tiempo, y si no, pues yo creo que después, ya que ya hay un tiempo, van a poder estar viendo el video y escuchando esta palabra. Así que les invitamos desde ya, si usted puede en esta mañana, hermanos, sintonizarnos, pueda también compartirles, ¿verdad?, a otros esta predicación que vamos a tener, esta enseñanza, este estudio de la palabra de Dios. Yo considero que es importante porque esto casi se ve en todas las iglesias. Son pocas las iglesias en las que no se ven, ¿verdad?, estas cosas, casi en la mayoría, algunos porque lo aprenden por la televisión, algo otros en el YouTube, algo otros en el Facebook, y así, ¿verdad? Algunas personas que honestamente no tienen el llamado, no tienen el don, no tienen el ministerio, pero se autodenominan, se autotitulan, y bueno, ¿quién nos saca de ese tema? Así es que vamos a estar, como dije, ¿verdad?, estudiando esto. Estoy nada más acá enviándolos. Dios bendiga a los hermanos allá en Chile, el Perú, ¿verdad?, Argentina, los hermanos que nos están viendo en México también. Un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros hermanos allá en El Salvador, en Guatemala, Nicaragua. Hay de diferentes partes del mundo hermanos que siempre están en sintonía. Hay hermanos que siempre están escribiendo, haciendo preguntas, y les agradezco la confianza, ¿verdad? Algunos contando situaciones de su vida que están pasando y confiando, ¿verdad?, en que podamos nosotros orar también por ellos, y lo hacemos con mucho gusto, y les agradecemos de verdad esa confianza. Hay muchos hermanos, se lo digo, hermanos, muchos que me llaman o me, ¿verdad?, envían mensajes por Messenger o por WhatsApp, haciendo preguntas, ¿verdad? Gracias a Dios, que Dios ha puesto, ¿verdad?, esa gracia, su misericordia, ya que sin Él pues, somos nada. Él es el que se merece toda gloria y toda honra en todo lo que hacemos. Estoy, como dije, ¿verdad?, compartiendo acá este video. Ayúdenme usted, por favor, hermano, a poder hacerlo.
esperar llegar a más personas con este mensaje. Estoy por acá tratando de compartir a los hermanos que me aparecen acá. Sé que hay otros que no, que los tengo académicos, pero no me aparecen en esta lista, así es que perdón si no les envío, ¿verdad?, ahí a ustedes. Ok, como decía, esto se ha vuelto muy de moda hoy. Vamos a llegar hasta ahí. Bueno, ahí están los hermanos ya confirmando de que se está llegando el video y que ellos están viendo. Así es que ahí tenemos, ¿verdad?, un grupo de hermanos. Dice nuestra hermana Mariela Soto: Dios le bendiga mucho, amado pastor Carlos, y a su amada esposa desde Puerto Rico. Dios le bendiga. Gracias, hermana, por sus deseos, y ¿verdad?, esto esperamos que Dios nos ayude a todos, nos bendiga y nos saque adelante también a usted y a su familia. Acá solamente envío este mensaje para poder estar viendo las publicaciones que van a estar haciendo nuestros hermanos. Ahí están, ¿verdad? Nuestra hermana Alicia Aguilar, Mercedes Zavala. Hay 4 personas más que ahorita no me aparecen acá, pero esperamos, ¿verdad?, que aparezcan y poder saludarles también. Deje su comentario, si usted tiene algún comentario referente a esto, por favor. Si hay alguna pregunta, ya que ahorita estamos en el espacio de preguntas y respuestas, ya que no han habido preguntas, entonces traigo este tema, ¿verdad?, que a usted le va a aparecer ahí. Mercado de profetas, mercado de profetas. Entonces, para comenzar, quiero hacer una oración juntamente con ustedes para que el Señor nos ayude. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Pedimos a nuestros hermanos, Dios amado, que sea usted que ayudándoles, compartiendo ellos, Padre, este video, sea usted bendiciendo sus vidas, sea usted ayudándoles, Padre. Oh Dios, lo pido en el nombre de Jesús, cada uno de los hermanos, oh Dios amado, que ya lo están haciendo, ayúdeles, bendígales también, Señor. Sé que hay personas que toman a mal, Señor, que se les publique o que se les etiquete, pero Padre, escuchan su palabra, y esto es lo importante, que la palabra que escuchan, Señor amado, si ellos no quieren acercarse a ti y obedecerte, esa palabra les condenará, como dice, Padre, la Biblia. Gracias por su misericordia, ayúdenos a todos, que esta palabra bendita nos bendiga, salva al perdido, transforma al pecador, da fortaleza a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, estamos acá. Dijimos, ¿verdad?, que el tema que estamos estudiando es mercado de profetas. Mercado de profetas. Hay algo que la Biblia le llama presunción, ¿verdad? Y esa palabra presunción también se entiende como vanidad, presumir, alardear. Entonces hay muchas personas que presumen, ¿verdad?, el tener el don de profeta o profecía, y no lo tienen, honestamente no lo tienen. Dicen profecías chuecas, alejadas de la realidad, o algo otro nada más, ¿verdad? Repiten textos bíblicos y dicen, así dice el Señor, y un texto bíblico, ok, eso lo puede decir cualquiera. Lee un texto bíblico y dice, así dice el Señor. Yo puedo leer, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 19, verso 1, y dice, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredarás y habites en sus ciudades y en sus casas. Así dice el Señor. Bueno, wow, qué profecía, qué revelación. No, está en la Escritura. Eso no es ser profeta. Y aunque en sí la Biblia, ¿verdad?, a los que predican la palabra les llama profeta porque hablan de la profecía de Dios, pero no es una revelación, digamos, que Dios está dando y que le dice, mira, advierte, di esto. Es algo que lo toman de la Biblia y bueno, ya presumen de ser profeta. Yo creo que de esto nosotros estamos inundados, hay mucho de esto en las congregaciones, pero no hay, ¿verdad?, esos profetas como lo habían antes, ¿verdad? Profetas que hablaban de parte de Dios y que el mensaje que traían era una revelación de Dios, revelación de Dios. Yo, bueno, al estudiar la palabra me doy cuenta de algo muy importante. En el tiempo de los profetas,
Dios, muchas veces, hermanos, se tardaba años para volver a hablar a través de un profeta. No era algo que todos los días, ¿verdad?, estar diciendo, repitiendo lo mismo, todos los días. No, no, no. El profeta, un profeta de Dios, el ministerio profético es muy, pero muy diferente. Y yo, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Ahora las profecías de un profeta en una congregación la tira a todo, como dijéramos al buen salvadoreño, a la garduña, a quien cache el ramo, ¿verdad? Como cuando la novia se da la espalda a la multitud y tira el ramo, a quien le caiga supuestamente es la próxima o el próximo a casarse. Entonces, bueno, voy a soltar una palabra, voy a tirar una palabra a ver a quién le cae. Entonces, así cualquiera es profeta. Así cualquiera es profeta. Yo siempre he dicho, un verdadero profeta no se equivoca. Un verdadero profeta no tiene miedo a equivocarse cuando habla. Un verdadero profeta, ¿qué más pudiéramos decir, hermanos? Está dispuesto a hablar la palabra donde sea y como sea, a pesar de las cosas que pasen, se digan. Entonces, este es, ¿verdad?, un verdadero profeta. Así es que ahí están los saludos de nuestros hermanos. Dios bendiga a nuestra hermana Clary, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana desde Puerto Rico también, ¿verdad? Nuestra hermana, un saludo muy especial para toda esa linda gente allá en esa bella isla de Puerto Rico, donde han nacido muchos siervos de Dios, siervos a los cuales Dios usó y sigue usando, ¿verdad?, en este tiempo. Así es que Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a nuestra hermana Mirna Pérez, que también está con nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Elí Mejía. Dios bendiga a nuestro hermano. Seguimos orando, hermano. Dios tiene la respuesta. Dios bendiga. Bueno, aquí está también un comentario de nuestra hermana Marisela. Exacto, pastor. Esa profecía tomaba tiempo. Y bueno, esto es así, ¿verdad? Entonces, yo he escuchado muchas cosas, ¿verdad? Se ve por la televisión, se escucha por el Facebook, mucha gente en el YouTube, en las iglesias, diciendo cosas que nunca se cumplen. Diciendo cosas que van a pasar que nunca pasan. Diciendo cosas que están pasando que en realidad no están pasando. Entonces, ¿qué pasa con estos profetas? ¿Qué les está pasando o qué le está pasando al pueblo? Y como dije, ¿verdad?, muchos de ellos lo aprenden a través del YouTube, a través del Facebook. Nunca tienen una revelación, nunca escuchan ni ven nada más que, bueno, se inventan cosas para que la gente diga, wow, que es profeta, o algo otro, ¿verdad? Se dan cuenta de algo y ya lo traen a la iglesia. Esto se da mucho, ¿verdad? O van a la persona y le dicen, mira, esto dice el Señor, no, pero es que alguien más le contó, o vio algo y no tuvo el valor de decirlo frente a frente, y luego le dice, no, es que el Señor te habla y te dice así. Esos locos, hermanos, de esa clase de gente abunda hoy ¿verdad?, en la iglesia del Señor, y es lamentable, de verdad. Y en otros casos que es diferente, que sí escuchan, que sí tienen revelación, que sí ven algo, pero no viene de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de demonios. Entonces, no dudo que la persona oiga, vea, tenga experiencias, pero no vienen de Dios. Esas experiencias no vienen del Señor. Y confunden a la persona, y esta persona confunde al pueblo o a algunos de los miembros inmaduros de la congregación. Y bueno, vamos a estar orando, hermano Víctor. Vamos a estar orando. Entonces, estas situaciones pasan así, ¿verdad? Suceden. Entonces, se da esto muy frecuentemente en las congregaciones. Claro que sí se da frecuentemente. Entonces, son situaciones, hermanos, que pasan en la vida, que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque esto ha crecido hoy. Esto ha crecido como, yo no sé si en su tierra, pero yo soy del campo, yo siempre lo he dicho, uso esta palabra, yo soy del monte, hermano. Yo me crié, ¿verdad?, detrás del ganado.
Esa fue mi vida, ¿verdad? De campo. Entonces, yo recuerdo, ¿verdad? Cuando las primeras lluvias caían e inmediatamente comenzaba a brotar la hierba, o cuando se quemaba, ¿verdad? Algún lugar, el monte se quemaba, ¿verdad? A veces se acostumbra a quemar los potreros para que nazca nuevo pasto, nueva hierba. Y comienza, después de que pasa, ¿verdad? El fuego y caen las primeras lluvias, comienza y se comienza a ver verde aquella tierra que estaba negra, quemada. Entonces, así de esa manera, hoy en día está creciendo esta plaga de falsos profetas. Lamentablemente muchos hermanos, buenos hermanos, se están dejando engañar, ¿verdad? Bueno, oigo que alguien grita o profetiza, pues yo lo voy a hacer también, y así. Yo a veces digo que esto, ¿verdad?, roba tiempo al culto, le quita tiempo a la bendición de la palabra de Dios. He escuchado mucha gente que dice, ¿verdad?, no, es que el Señor nos viene hablando. El Señor, ya ve que el Señor ha venido hablando a través de profecía de los profetas. Y digo, ¿y qué de la palabra que se predica? Como que la palabra o la predicación de la palabra es como, bueno, ahora viene la palabra, ok, tenemos que quedarnos un rato a escuchar, ¿verdad?, esto, porque es parte del culto y hay que hacerlo. Pero ya Dios nos habló a través del profeta. Ya Dios nos habló a través de la profetisa. Entonces, esto pasa frecuentemente. Y como dije, yo he escuchado muchas personas decir así, y de verdad me da tristeza en el corazón, porque pues no dice, mire, la palabra de Dios nos dice así, nos habla así, sino que Dios ya nos habló o nos viene hablando a través del profeta. Yo digo, hay ignorancia en el pueblo, hay ignorancia en la congregación, porque piensan que solo Dios habla a través de alguien que alzó la voz y dijo, así dice el Señor, y le ponen poca importancia, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Y da tristeza, de verdad. Quizás yo considero que como pastor, el que es pastor me va a entender esto, pero sé que hay muchas personas, ¿no?, que ven con gran respeto, ¿verdad?, todas estas cosas. Pero bueno, yo quiero aclararlo ahora a través de la Biblia, lo que la palabra del Señor nos enseña. Aquí hay comentarios, ¿verdad?, de los hermanos. Sí, ahí están. Luego vamos a estar leyéndolo, hermanos, ¿verdad? Y vamos a estar tratando de traer respuesta a todos los hermanos. Por favor, compartan, hermanos, compartan. Y si hay alguna persona que es de sus amigos y se molesta y dice cosas, no le haga caso, no se preocupe, no se preocupe. La palabra la escucharon. Si se ofende o se molestó por algo es porque escuchó algo de la palabra de Dios, y esto es lo bueno. Quizás esa persona nunca más va a tener oportunidad de oír la palabra de Dios, pero la escuchó, y esto es lo que Dios nos llama, hermanos, a, ¿verdad?, llevar este mensaje. Voy a leer Deuteronomio capítulo 18, verso 20 y verso 22, o al verso 22. Dice la palabra del Señor: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esta era la sentencia, hermanos, para los profetas en el antiguo tiempo. Morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Esto es lo que dice el Señor. Entonces, ¿hay profetas con presunción? Sí, hay profetas con presunción. Y el tema, como dijimos, ¿verdad?, mercado de profetas. Y bueno, para aclarar esto, este movimiento, ¿no?, de profetas lo trajo también, o vino junto con ese movimiento del G12. El G12 trajo mucho este movimiento de los falsos profetas, el empoderamiento, como ahora, ¿verdad?, se utiliza, empoderamiento. Esto se usa mucho en las conferencias para jóvenes, empoderar la juventud. Esto es antibíblico,
bíblico. Empoderar, esa palabra empoderar denota, hermanos, tomar por la fuerza el poder. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios es el que hace el llamado y Dios es el que te da la autoridad para que tú ejerzas el ministerio que Dios te ha dado. Pero hoy comúnmente no se usa el empoderarte. Tú tienes que empoderarte, sacar el campeón que llevas dentro, ese cristiano, ese campeón de victoria que tome, ¿verdad? Las naciones, que conquiste aquí, que conquiste allá. Entonces, y le suben el ego a la gente. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. El yo en las personas, cuando recuerde que sin Dios usted es nada. Sin Dios usted es nada. Usted puede decir, yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, yo aquí. Pero si Dios no está en el asunto, usted no hace nada. Se lo aseguro que usted no hará absolutamente nada. Entonces, dijimos, ¿verdad?, que este movimiento se creció mucho. Y acá, ¿verdad?, cerca, un estado que nosotros tenemos acá como vecinos, el estado de California, ahí comenzó la famosa escuela de profetas. Y se dice, ¿verdad?, de que cierta profetisa, le habló al pastor y le dijo que el Señor le decía, ¿verdad?, que él iba a establecer o fundar una escuela de profetas y que de él saldrían muchos profetas por todas las naciones. Entonces, este señor comenzó a cobrar, ¿no? Eran $200 por la inscripción y, bueno, pasabas el curso de profeta y ya tú salías graduado como profeta. Oiga, semejante cosa, hermanos, que se hizo en ese tiempo. Y de ahí salieron muchos profetas como Guillermo Maldonado y todo ese movimiento, porque luego Guillermo Maldonado puso su escuela de profetas, el famoso CAP, ¿verdad? La capacitación de apóstoles y profetas. Capacitación de apóstoles y profetas, de donde ha salido una serie de plagas, peor que las langostas que están invadiendo el mundo, de falsos profetas por todo el mundo. Entonces, comenzando desde este líder, ¿no?, Guillermo Maldonado, que es un falso profeta comprobado, falso profeta comprobado, ¿verdad? Ha dicho tantas locuras, tantas profecías que supuestamente Dios le reveló que nunca se cumplieron. Es un falso profeta. De verdad que en el antiguo tiempo ya no existiera este hombre, ¿verdad?, blasfemo. Pero bueno, continuamos, ¿verdad? Hablábamos acerca de esa famosa presunción. Hay un mensaje que he predicado que se titula, ¿verdad?, Mercado de Profecías. Mercado, hoy se venden las profecías. Hay mucha gente, hermanos, que ha tomado, ¿verdad?, muy mal, de la manera que no se debe de ver ni tomar el ministerio profético, y lo han usado de una manera equivocada. Incluso se habla del ministerio del profeta o de la profecía de una manera errónea, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho, usted ha escuchado personas que dicen, te profetizo bendición, yo te profetizo que tú vas a hacer aquí, y yo te profetizo que tú vas a hacer allá, y piensan que el ministerio profético es así, como decir, es que yo siento, algunos dicen, es que yo siento paz. Esa es la confirmación, que cuando Dios te está dando algo, tú sientes paz al momento de decirlo. Locuras, muchos profetas no sintieron paz al momento de recibir una palabra, sintieron temor, pero aún así hablaron la palabra de Dios, aún así dijeron la palabra que Dios les daba. Sabían que iba, hermanos, en contra, al momento de hablar esa palabra, estarían atentando en contra de su vida, y aún así dijeron la palabra. Pero ahora dice, yo respiro paz, siento paz, así que te voy a soltar esta palabra. Por favor. Entonces, de esto estamos llenos. Esta es una plaga hoy en día. Una plaga. Falsos profetas en nuestras congregaciones. Falsos profetas. Y lamentablemente el pueblo va detrás de ellos, arrastrados, tirando baba como animales detrás de estos falsos profetas. Y lamentablemente, ¿verdad?, esta gente se está lucrando del pueblo ignorante, del pueblo engañado. Porque como no lee la escritura, no lee la palabra, ¿verdad?, van siguiendo a cualquiera que les hable bonito.
No importa cómo vivas, con tal que te profeticen bonito, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Mercado de profecías, el mercado de profecías. Te están vendiendo lo que tú quieres oír y tú lo estás comprando, tú lo estás pagando. Eso le está pasando a mucha gente, ¿verdad? Eso le gusta. Hemos visto un sinfín de personas, sinfín de falsos profetas. Y como dicen, yo te profetizo, han tomado y de verdad, de una manera equivocada, entienden ese glorioso don y ministerio que Dios ha dado y ha dejado para la iglesia, para que se use para la edificación, consolación y exhortación, del pueblo. Estos son los propósitos de los dones y ministerios dentro de la iglesia. Entonces, como dije, se ha usado muy mal este don ministerial. Entonces, vemos en el antiguo tiempo a los profetas, cuando Dios hablaba, ¿verdad? Lo que hablaba se cumplía, así se tardara la profecía, se cumplía la palabra, porque era Dios que hablaba, era Dios quien decía, ¿verdad? Y ahora no, ahora llega mucha gente, muchos predicadores y sueltan palabras, se van y nunca pasa nada. Pero la gente queda emocionada porque se le dijo, se le habló y bueno, nunca, absolutamente nunca pasa nada de lo que dicen. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no ha hablado Dios? De su corazón han sacado todas esas falsedades y mentiras. De su corazón ha salido de ellos. Pero ellos dicen, bueno, que yo siento paz, sentí paz al decirlo y yo sentí la confirmación de Dios. ¡Qué locura! De verdad que sí. Es una locura de la manera que han entendido el ministerio. Hay alguien que publicó algo referente, ¿verdad?, a la profecía, y me gustaría leérselos, que está muy interesante, hermano, y esta es una verdad. Referente a esto, ¿verdad? Nuestro hermano Roger Díaz, comentó de esta manera, refiriéndose al, no sé qué lo llevaría al hermano, ¿verdad?, publicar esto, pero es una verdad. Dice el comentario que el hermano pone, ¿verdad?, acá en Facebook, dice, ¿qué es profetizar? Hace una pregunta. ¿Qué es realmente una profecía? ¿Qué es profetizar? ¿Qué es realmente una profecía? Porque yo considero, hermano, estas preguntas son buenas preguntas. Y estas preguntas deberíamos de hacernos todos, ¿verdad?, como cristianos. ¿Qué es profetizar? ¿Profetizar es soltar palabras? ¿Profetizar es decir, bueno, siento paz y yo voy a decir algo? ¿Eso es profetizar de verdad? ¿Qué es profetizar? Tenemos nosotros que preguntarnos esto. ¿Qué es profetizar? ¿Qué es realmente una profecía? ¿Qué es? El que me digan, yo te profetizo que tú vas a ser un pastor, yo te profetizo que tú vas a ser acá. ¿Será eso en verdad una profecía? Y sigue comentando, hermano. Dice, hoy día el profetizar está siendo tomado como con mucha ligereza. Hoy dice, todo el mundo es profeta, y esto es verdad. Hoy todo el mundo es profeta. Hoy todo el mundo, no es que yo siento, yo voy y le pongo manos a alguien y le digo lo que Dios me dice que te diga, y de lo que Dios me está diciendo, ni cerca, o mejor dicho, lo que la persona me está diciendo, ni cerca a lo que tengo yo en mi vida. ¿Verdad? Y eso dice, es que tú le estás pidiendo a Dios esto, cuando yo nunca le he pedido eso a Dios. O algunos, bueno, dice, le estás pidiendo bendición. Todo el mundo pide bendición a Dios y el Señor dice que Él ha escuchado, tú le has pedido bendición y tú has estado aquí, tú has estado allá. Hermanos, y eso es la vida común de todo cristiano. Eso no se necesita ser profeta, hermanos, para decirle a alguien, para saber, ¿verdad?, esta situación es la vida diaria de todo cristiano. Pero se ha tomado ventaja de todo esto. Y hay personas que están, ¿verdad?, en esos momentos de pruebas difíciles, y la persona llora porque Dios le habló, wow, Dios le habló. Pero eso todo el mundo lo pasa, mi hermano. Eso todo el mundo lo pasa. Entonces, dice, todo el mundo lanza palabra profética e incluso se ha llegado a dar una definición totalmente errónea de lo que es la verdadera profecía en su sentido bíblico. Y esto es verdad.
porque la gente no estudia. Dice, no, es que a mí Dios me revela. No, pero lee la Biblia, Aragán. ¿Cómo vas a ser profeta sin leer la palabra? Por eso es que hay tanto desvío profético hoy en día y tanta gente loca hablando en nombre de Dios porque no leen la Biblia. Esto se ve mucho en el Facebook. Yo no sé si usted lo ha visto. Tanta gente que hablando en lenguas y mirando a ver quién le comenta y se queda. ¿Y la revelación? Wow, de verdad que hoy se ha crecido este asunto de la profecía. Eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que le gusta, que la gente balbucee. Que la gente balbucee. Quizá usted me diga, pastor, tenga cuidado, no se meta a juicio. No, hermano, es que se ve cuando Dios o el Espíritu Santo está usando a alguien o cuando es meramente fanatismo. Yo lo que he podido ver, hermanos, en muchas personas, muchos predicadores, hay tanta gente, incluso jovencitos que se ven, hermanos, que sin doctrina, que ya comienzan a balbucear y se creen los grandes ungidos, y hay tanta gente que le sigue, por el amor de Dios. Gente enferma que le gusta ver esa clase de espectáculo, pero no les gusta escuchar palabra de Dios, que Dios les hable, se enojan. Se enojan que Dios hable a su vida a través de la palabra. No, pero es que allá aquel profeta, aquel predicador me habla bonito, siempre me suelta palabra. Eso es lo que quieres, te están alimentando esos perros. Y te gusta babear detrás de ellos también. Eso es lo que está pasando hoy en día. Referente a esto, yo recuerdo que también hablamos ese tema referente al mercado de lenguas, que esto es común también. Hay algo que se conoce como la glosolalia, y hay algo que también se define del griego como galamatías, así es la palabra, el galamatías. Y esa palabra significa un lenguaje difícil de comprender por la impropiedad de las frases, por la confusión de las ideas, ¿verdad? Frecuentemente palabras torcidas o al revés. La glosolalia, esa palabra significa, o qué es glosolalia, la palabra glosolalia es el balbuceo de una lengua no existente, el balbuceo de una lengua no existente. En casi cualquier parte del mundo se puede observar la glosolalia. En cualquier parte del mundo casi se puede observar, ¿verdad?, la glosolalia. Las religiones paganas alrededor del mundo están obsesionadas con las lenguas. Estas incluyen algunas religiones de ellas, como los chamanes en el Sudán, ¿verdad?, que hablan o hacen esa glosolalia, que enredan la lengua, bla, 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 y ya están hablando en lenguas. Esto pasa en las iglesias cristianas también. Esto pasa mucho en las iglesias cristianas. O cristianos que quizá me diga, pero se salió del tema. No, vamos a regresar ahí. Solamente mantenga la paciencia. Esto se escucha mucho, hermanos, dentro de las iglesias también. Escuchan a un predicador que habla una lengua así bien bonita, ¿verdad? Y ya de repente en las congregaciones ya tenemos hermanos que están hablando igual que el otro predicador. Imitan a sus ídolos muchas veces. O, por ejemplo, ¿verdad?, hay un líder de una misión que habla ciertas clases de lengua y todos en su misión, todos los pastores o todos sus seguidores hablan las mismas lenguas, imitando a su líder. Cuando la Biblia dice que Dios tiene para todos, Dios tiene para todos. Yo siempre he puesto esto como ejemplo. Yo recuerdo llegar a un cierto lugar donde había un muchacho, un joven, en el tiempo que Gille Ávila todavía existía, hermano, y de lejos íbamos, ¿verdad?, caminando hacia la campaña, y la campaña estaba dando inicio, y desde lejos yo creí que era Gille Ávila el que estaba orando, así honestamente. Hablaba un salvadoreño, hablando así como puertorriqueño, ¿verdad?, así como nuestros hermanos hablan, y hablando como, o sea, como que si yo estuviera escuchando a Gille Ávila. Y cuando llegué, yo vi a un joven, pero haciendo los mates idénticos, ¿verdad?, esos gestos que Gille hacía cuando predicaba, el momento de danzar, cuando hablaba en lenguas, como que estuviéramos viendo, ¿verdad?, a alguien que estuviera imitando. Y bueno, y de hecho esto era lo que estaba pasando.
al hermano Gille, hay mucha gente que hace esto, pero yo quiero decirte, bueno, Dios usó al siervo, yo siempre he dicho y he platicado con muchos hermanos referente a esto, ¿verdad? En nuestros tiempos no ha habido otro, no hay otro, con un ministerio tan grande, tan humilde y tan sincero como nuestro hermano Gille Ávila. No ha habido otro, así se lo digo, no ha habido otro como el hermano. Oramos a Dios que Dios pueda levantar a alguien, ¿verdad? Con esa misma autoridad y con esa misma unción que nuestro hermano Gille. Y qué bendición tuvieron nuestros hermanos puertorriqueños de tener un siervo, ¿verdad? De ese nivel, como el hermano Gille. Pero bueno, estaba hablando, ¿no?, de estas imitaciones, porque ahora la falsedad de las profecías es una imitación también. Entonces, mencionábamos algunas sectas o religiones, ¿verdad? Como mencionábamos a los chamanes en el Sudán, ¿verdad? O el culto a Changó en las costas oestes del África. Se les conoce como los animistas africanos. También el culto a Sor, ¿verdad? En Etiopía, ese dios Sor que tiene el martillo, el dios Sor. También se le llama como el dios Thor, ¿verdad? Pero también este grupo, estos seguidores, hacen eso, esa glosolalia, ese balbuceo. Y el culto vudú también, ¿verdad?, que hacen los médicos brujos del Haití, o en Haití. También los aborígenes de Sudamérica, en Australia, también hacen esto mismo. O sea, esto es una creciente. Esta glosolalia y este balbuceo es una creciente y lamentablemente ha entrado a la iglesia también. Usted va a ver muchos videos que la gente los confunde, que piensan que son cristianos. La gente, hermano, bueno, cayendo al piso y moviéndose raro y balbuceando y hablando cosas cuando no son iglesias cristianas, honestamente, son centros de cultismo, de brujería, son chamanes los que están haciendo esto. Y la gente los confunde y piensan que son iglesias cristianas o cristianos haciendo esto. Y yo he visto muchos comentarios que la gente dice, gloria a Dios, el poder de Dios. No, no son cristianos ellos, pero están haciendo lo mismo que se hace, ¿verdad?, en las iglesias cristianas. También podemos mencionar, ¿verdad?, cuando los monjes budistas están orando en esas glosolalias, haciendo y enredos de lengua, haciendo ese enredo de palabras. Los mantras que hacen, ¿verdad?, los orientales. Bueno, podemos hablar acerca del balbucear infantil también, ¿verdad?, que esto, yo recuerdo a cierta persona, ¿verdad?, que enseñaba referente, porque hay escuelas de lengua, yo escuchaba a cierto pastor que decía, hermano, hablen lenguas, y yo le voy a explicar qué es hablar en lengua es balbucear, enredar la lengua, y bueno, usted ya está hablando en lengua. Por favor, eso no es que esto no es que yo enrede la lengua y comience a tararear, y yo ya estoy hablando en lenguas, como pasó en cierta ocasión con cierta hermana que tuve que llamarle la atención. Yo recuerdo que le dije, hermana, pero ¿por qué usted no canta de verdad, no alaba a Dios, sino que solo tararea? Uy, hermano, me dijo, tenga cuidado y no esté blasfemando porque yo estoy hablando en lengua. Hermano, usted está tarareando, le digo, usted no está hablando en lengua. Yo no sé, para los que me entiendan, ¿verdad?, que tararear, por ejemplo, que una alabanza conocida. Por ejemplo, y menciono a este hombre porque pues todo el mundo lo escucha casi. Marcos Witt, ¿verdad? Yo te busco. Por ejemplo, tararear. La. Tararear, ¿verdad? La. Tararear. Entonces es lo que hacía la hermana. Y le digo, pero hermana, ¿por qué no canta? Se oye raro eso que usted hace. Me dice, yo hablo en lengua. Usted está tarareando, usted no está hablando en lenguas. Entonces hay mucha gente así, que tararean, hablan, balbucean nada más. Como el bebé, ¿verdad? El bebé cuando está queriendo hablar y está balbuceando, él dice, muchas veces son incoherencias, o sea, no se entienden lo que está diciendo. Entonces es lo mismo que está pasando muchas veces dentro de la iglesia cristiana. Entonces es una imitación,
es lo mismo que está pasando, ¿verdad?, con los profetas en estos tiempos en muchas iglesias. Entonces, el hermano continúa en su comentario. A mí me llamó mucho la atención esto, porque esto es una realidad, hermano, de lo que está pasando, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que se ha transgiversado, se ha llegado, dice, a dar una definición totalmente errónea a lo que es la verdadera profecía en su sentido bíblico. Profetizar no es decir lo que tú deseas o quieres que ocurra sobre una persona. Esto es proclamar o declarar, que esto es lo que se está usando también hoy en día. Proclamo, yo decreto. Y esto viene, como dije, ¿verdad? Esto nació con el movimiento del G12, un movimiento divisionista con un espíritu de adulterio y fornicación. Dice, ¿verdad? En la opinión del hermano, dice, la profecía jamás fue una declaración de un hombre, porque que por ser hecha en nombre de Dios, Dios se ve obligado a cumplir. Hoy día es muy común escuchar: profetizo sobre tu vida bendición, prosperidad, etcétera, dice acá, ¿verdad? Y esto esto es completamente antibíblico e incorrecto. Entonces, esto es lo que mencionábamos. Mucha gente piensa que profetizar es eso, ¿verdad? Como dice acá nuestro hermano, profetizo sobre tu vida bendición. Y como ya profetizó, piensan que Dios va a salir corriendo: oiga, oiga, mi hijo, aunque yo no le dije, pero dijo, y yo tengo que hacerlo. No, por favor, Dios no es así. Dios no es así. Así es que estamos viendo este estudio de las falsas profecías, los falsos profetas que hoy tenemos. Déjenme ver acá, estoy nada más que entré de nuevo. Sí, hay comentarios, ¿verdad? Acá. Ok, regresamos al video. Estamos por acá. Ok, ahí estamos. Entonces mencionábamos esto. Esto es muy terrible, muy difícil. Y yo estoy, mire, hermano, es que honestamente hay mucho pueblo que no ha madurado espiritualmente. Ahora, otra de las cosas y perdónenme detenerme acá para poner esta explicación. Ustedes han visto, me conocen cómo me gusta enseñar. Y me gusta enseñar así, tranquilo, sin gritar. Yo pudiera estarle gritando acá, ¿verdad? Hay muchos predicadores que lo hacen y respeto su forma. Pero me gusta hacerlo de esta manera para que nosotros entendamos bien, ¿verdad? Y me escuchen claramente las palabras y podamos, hermanos, interactuar en el estudio. Pero por este simple hecho de estar enseñando así, para muchos, yo no tengo el Espíritu de Dios, yo no soy de Dios, porque un verdadero ungido está gritando y está así zapateando y está, como dije, respeto la forma o como Dios pueda usar, ¿verdad?, a los demás siervos y siervas que predican. Y cuando oyen a alguien gritando, ¿verdad?, de repente ya lo publican y dice palabra de Dios, un siervo, sierva de Dios, porque la gente se deja llevar por los movimientos. Se deja llevar por los movimientos. O si yo estuviera en este momento diciéndole: el Señor ahorita mismo me está revelando que hay una persona que ahorita mismo el Señor me muestra que tiene un dolor de cabeza. Hermanos, de los cientos o miles que van a estar viendo este video, ¿usted cree que no va a haber más de alguno con un dolor de cabeza? Claro que sí, hermano. Cosa diferente fuera, hermano, que yo dijera: bueno, en tal país, en tal lugar, en tal provincia, en tal casa, número tal de la casa, hay una persona que se llama así, así y así, que en este momento, ahí, pero no lo hacen. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque como no son profetas, porque como Dios no les revela, es que como no es Dios, como no es Dios, entonces se pueden equivocar. Entonces, mucha gente que predica en la televisión dice: hay una persona que me está viendo. Si hay miles viéndote,
Y cualquiera va a tener el problema que tú estás mencionando. Menciona nombre, apellido, de qué familia es, menciónalo. Pero eso es lo que pasa. Es como lo que se escucha muchas veces, ¿verdad? Se grita en las congregaciones y tiran a todos. Cualquiera es profeta así, honestamente. Cualquiera es profeta. Hermanos, yo vengo de una iglesia que en el tiempo que Dios en su misericordia me llamó, su gloria se movía. Dios usaba personas humildes, personas muchas veces personas que no sabían ni siquiera leer, hermanos. Y Dios lo usaba tremendamente en profecía, que iban a ti y te decían a ti lo que estaba pasando, que nadie más sabía. Y Dios te lo declaraba y te daba la respuesta, te daba palabra a ti. Dios hablaba referente a ministerio. Yo soy el resultado de las profecías. Como le dijo Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que se te fue dado mediante la imposición de manos y de la profecía. Así, de esa manera. Yo recuerdo perfectamente cuando en ese tiempo, ¿verdad? El siervo, el pastor, me habló claro, Dios te llamó y Dios tiene un ministerio para ti, Dios te va a usar en el ministerio. Yo sabía, hermano, a mí nunca nadie me había dicho algo de Dios. Jamás nadie me ha dicho, Dios dice así. Esto para mí fue, un regalo invaluable que Dios me hablara. Yo siempre he dado esto, ¿verdad? He dicho esto como testimonio, ¿verdad? Nunca nadie, yo jamás había oído de que Dios se interesara por mí de esa manera. Y Dios me habló. Yo sabía que eso venía de Dios. Yo recuerdo, y esto lo he hecho quizás muchas veces, ¿verdad? En una forma de broma, pero es una realidad. Llegué a mi casa, primera vez, ¿verdad? Primer culto o segundo culto, el culto en el que el Señor me llama, un culto de jóvenes. Recuerdo una bendición tan grande. Los cultos comenzaban en ese tiempo a las 3 de la tarde y terminaban a veces a las 12 de la noche. ¿Verdad? La bendición de Dios se derramaba, la gente no se quería ir, hermanos, y teníamos que trabajar el siguiente día. Ahora, en una vigilia, no, hasta las 12, hermanos, porque yo tengo que trabajar el siguiente día. Y muchas veces la gente que habla son los que pasaban borrachos toda la noche y el siguiente día sí se iban a trabajar. Pero en el camino del Señor son delicados. ¿Verdad? No, es que luego tengo sueño y ando con sueño en el trabajo. Sí, pero cuando pasabas trasnochándote, vigiando, mirando la mujer de tu prójimo, buscando lo que no se te había perdido, tomando en los casinos, en los bares, en las fiestas, discotecas, ahí tranquilo, ahí sí todo te entregabas al diablo, pero a Dios no. Dios sabe que yo solo hasta las 12. Esto se ve mucho en las congregaciones hoy. Así es la clase de cristianismo que hoy nosotros estamos viendo en nuestros tiempos. Entonces yo recuerdo que esa vez el predicador terminó a las 6, 3, 4, 5, 6, 3 horas de culto. A las 6 estaba terminando el mensaje y Dios ya me había tocado. Pasaron muchas cosas que quizás en un momento, un tiempo voy a traer exclusivamente el testimonio de todo lo que Dios hizo, hermano, en ese día. Y yo ya estaba adentro, porque habían pasado muchas cosas. Me había salido de la iglesia, me había ido y bueno, habían pasado muchas cosas. Pero bueno, estaba adentro ya. Y hizo la invitación. Y cuando hizo la invitación yo sentí que me levantaron, hermanos, de la silla. El deseo de llegar y llegar al altar y pedir perdón y que alguien orara por mí. Y pasé, me arrodillé, eran las 6 de la tarde. Y me levanté, yo sentí como que, bueno, me arrodillé, me hinqué, como decimos nosotros, y oraron por mí, tranquilo. Yo solo escuchaba alrededor mío una bendición, gente hablando en lengua, gente profetizando, gente, y Dios moviéndose. Eso es lo que yo escuchaba. Pero me levanté y yo sentí, hermanos, que habían pasado tal vez 10 minutos por lo más, mucho, que había pasado. Yo sentía que alguien puso sus manos, ¿verdad?, en mi espalda. Y cuando nadie me tocó, absolutamente nadie me tocó de las personas que estaban, ¿verdad?, en esa bendición. Pero yo sí sentí que algo habían quitado de mí, esa carga. Me levanté y yo no sé si algunos de ustedes que me están viendo, escuchando, han sentido esa experiencia alguna vez. Me sentí, hermanos, nosotros decimos vanitos, o sea, como que
como que iba caminando, pero no sentía ningún peso, ninguna carga de mi cuerpo. Y cuando me senté y vi el reloj, nuevamente eran las 12 de la noche, desde las 6 a las 12 de la noche, y yo sentí como que si habían sido 10 minutos. O sea, era tan maravilloso, ¿verdad? La gloria de Dios que se estaba moviendo. Por primera vez en mi vida, yo sintiendo esto, como lo sentí en esa noche. Y el siguiente día, ¿verdad? Que fue un domingo, el pastor estaba ya en la iglesia predicando, y habían aceptado muchos jóvenes más en ese culto. Y bueno, Dios me habló, ¿verdad? Y me dijo, Dios te llamó para el ministerio, Dios te va a usar en el ministerio. Y comenzó Dios a hablarme. Y recuerdo que me fui a mi casa contento, ¿verdad? Esa noche los hermanos que iban conmigo caminábamos como unos 4 kilómetros, ¿verdad? Del lugar donde vivíamos hasta donde estaba la iglesia. Y a medianoche, a veces en la madrugada, del culto, de las vigilias, nos íbamos, ¿verdad? Caminando, platicando con los hermanos de cuán grandes cosas Dios había hecho en la iglesia, qué bonito el Señor se había manifestado, cómo habíamos sentido la gloria de Dios. De eso se hablaba, de eso se platicaba en el camino. Había noches oscuras, hermanos. En ese tiempo no había luz eléctrica en la isla. Y nos íbamos, ¿verdad? Caminando en lo oscuro. A veces en medio de las tormentas, las grandes tormentas de velas, ¿verdad? Ya Centroamérica como en otros países donde llueve bastante, ¿verdad? Debajo de la lluvia, pero gozosos, hermanos, gozosos. Alabado al Señor de haber estado en el culto. No nos perdíamos culto todos los días. Yo recuerdo que a veces cuando, bueno, estábamos trabajando, trabajamos en la pesca en el mar y llegábamos un poco tarde, o a veces llegábamos, ¿verdad? Casi a la hora que teníamos que irnos. Tirábamos las redes, lavábamos lo que teníamos que hacer, hermanos, el producto que traíamos, el pescado, el pez, y nos bañábamos sin comer. A veces ni comíamos, no almorzábamos. Y nosotros decimos una sola carrera. Carrera, hermanos, carrera a la iglesia, ¿verdad? Porque ya llegamos tarde, siempre acostumbré llegar temprano a la iglesia. Siempre me gustó estar temprano en la iglesia. Nunca me gustó ser como muchos cristianos que llegan ya cuando el culto ha iniciado, a medio culto, teniendo la oportunidad de estar temprano. Estar temprano ahí para ver en qué se te puede ocupar, hermano. En qué tú puedes servir al Señor, ¿verdad? Entonces, corría. Que lo que duraba de camino como unos 45 minutos a una hora, a veces en 20 minutos llegábamos corriendo, ¿verdad? Llegábamos todos sudados, pero no importaba. Llegábamos a tirarnos de rodillas, a alabar a Dios, a glorificar el nombre del Señor. Y bueno, pasaron todas estas cosas. Y hablaba, ¿verdad?, de una iglesia en el mover de la palabra de Dios. Amaban la palabra de Dios. Dios usaba en ministerios de la profecía a muchos hermanos, grandes hombres y mujeres de Dios, humildes sí, pero grandes en el Señor. Pero hoy en día, bueno, es muy diferente. Hoy en día el profeta tiene que andar en carro del año. El profeta tiene que andar con buena ropa, ¿verdad? El profeta tiene que andar con dinero. Eso es lo que se ve ahora. Es una plaga de verdad. Es una plaga de perros que han entrado a la congregación. Es lamentable. Y quizás se oiga fuerte para usted el decir esta palabra, pero es la verdad. Jesucristo o el rey David hablando, ¿verdad? En el Salmo 22, referente al sufrimiento de Cristo, dice: perros me rodearon. Y no está hablando de que animales, está hablando de seres humanos. Y lamentablemente esto, incluso, ¿verdad?, los profetas hablan referente a esto y dice que el perro mudo le llama a aquellos que no hablan la verdad, que se dejan llevar por estas falsas doctrinas, gente engañando. Yo te profetizo, yo suelto palabras sobre ti. Yo he escuchado mucho: si esto no se cumple en tal fecha, yo no soy profeta. Ellos mismos se tiran la sentencia porque se llega la fecha y nunca se cumplen. O sea, no son profetas de Dios. Con esta plaga debemos de tener cuidado, hermano. Mire, si nos cuidamos de este asunto de la famosa pandemia, como se le llama, ¿verdad? Cuídese más también, incluso aún más, de esta plaga de falsos profetas. Si hoy en día esa plaga de langosta está invadiendo muchos
muchos cultivos, muchos países. Se lo digo que esta plaga de falsos profetas es peor todavía que esa plaga de langostas que está arrasando con muchos cultivos en muchos países. Es lamentable, hermanos, ver esta situación en muchas congregaciones, ¿verdad? Y como dije muchas veces, nada más pérdida de tiempo del culto que se tiene que dedicar a Dios. Y yo siempre he dicho y he tratado de enseñar a la iglesia, hermano, cuando Dios te hable, esté seguro que Dios te habló. No digas algo que tú crees o porque algo no te gusta y tú lo vas a decir que Dios te está diciendo. Te estás metiendo en problemas. Te estás metiendo en problemas. Decir Dios me dijo cuando Dios no te ha dicho nada. Estás metiendo en problemas, serios problemas de salvación en tu vida, porque tú estás dejando mentiroso a Dios. Tú eres mentiroso y estás dejando a Dios como mentiroso, porque estás diciendo que Dios te dijo cuando Dios no te ha dicho nada. Entonces esto lo vemos hoy en día, ¿sí? Si quiere usted averigüe, investigue las páginas de mucha gente, hermano. Ahí soltando, ay, es que hasta me cuesta a mí, hermano, tratar de imitar a esta gente. Hasta me cuesta de verdad, yo no sé cómo lo hacen, que son bien enseñados por el diablo. Y honestamente es lamentable ver esto. Nada más porque, bueno, ahí les pongan que son profetas, son siervos de Dios. No. ¿Sabe cuál es el propósito mío de estar frente a ustedes? Hermano, estuviera haciendo otra cosa, tengo muchas cosas que hacer. Hoy tengo que estar impartiendo clases por la tarde, tengo que estar estudiando la materia que vamos a estar impartiendo, pero estoy aquí con ustedes. ¿Sabe por qué? El propósito es llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje del Evangelio, que más gente, más personas puedan escuchar esta palabra y poder ser de bendición, hermanos, a las demás personas. Yo recuerdo que en esos tiempos cuando Cristo me llama al Evangelio, a su salvación, hermano, la gente tenía mucho respeto por la profecía, por la palabra, y no cualquiera se iba a parar a decir, el Señor me dijo así, dice el Señor. No, ¿sabe por qué? Es que habían verdaderos profetas, habían verdaderos siervos de Dios que desenmascaraban a estos mentirosos. Habían verdaderos siervos de Dios que los tomaban de la mano y les decían, mire, usted tiene que ir a reconciliarse al altar con el Señor porque usted no es nada. Usted lo que está hablando no viene de Dios y esto dice el Señor y así. Sentencia de Dios. Que se cumplían, hermanos. Se cumplían. Pero ahora, con muchos ministros, lo que quieren hacer o tener es nada más un espectáculo donde la gente se sienta tranquila y salga emocionada para que regrese otro día de culto. Esto es lo que se procura en muchas congregaciones. Esto es lo que se está buscando en muchas congregaciones. Hacer un espectáculo nada más. Pero de nada sirve. La gente se va vacía. Sí, la gente se va sorprendida por lo que pasó, pero luego se le olvida y la gente queda vacía. La palabra de Dios es importante. La palabra de Dios es más importante que todo en un culto. Es importante alabar a Dios, claro que sí, porque a través de la alabanza nosotros declaramos la grandeza de Dios y es una respuesta a lo que Dios ha hecho a través de su palabra. Pero la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios, hermanos, fortalece, la palabra de Dios nos guía a su Espíritu Santo a través de la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios provoca fe en la vida de las personas, pero la gente ama más que le griten algo, que le digan algo y no escuchar palabra de Dios. Como yo decía, yo he escuchado mucha gente que dice, no, es que el Señor nos está hablando, sí, y todo lo que hemos predicado, ¿a poco no ha sido la palabra de Dios? Que se le pone más atención a lo que se dice, a lo que se grita, o porque alguien dijo o gritó un texto bíblico. Lamentablemente ahí uno puede darse cuenta como pastor de la ignorancia de mucha gente, de mucho pueblo. Ahora, no dudo y no descarto que hay profetas de Dios, que Dios usa personas en profecía. Claro que sí hay, pero analicemos, hermanos, la palabra que ellos dicen. Analicemos, seamos como los hermanos en Berea. Por favor, iglesia, seamos como los hermanos en Berea, que después de que escuchaban un mensaje venían a las Escrituras para ver si era verdad, si concordaba lo que se había enseñado. Hagamos como los hermanos, por lo menos en estas cualidades que Dios resalta de la iglesia en Éfeso, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Entonces,
hagamos esto nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? A través del estudio de la palabra. A través del estudio de la palabra. Tanta gente que llega a una congregación y le dice, así dice el Señor quiere que hagan tantos días de ayuno, pero el haragán no hace nada. El haragán nunca hace nada. Y la iglesia queda en ayuno y nunca pasa lo que se dijo. ¿Sabe por qué? Porque son farsantes, no son predicadores, no son profetas. No lo reveló el Señor. Esto es lo que pasa muchas veces. Yo cuántas veces no he escuchado, el Señor quiere que hagamos esto. Y cuando se hacen, esos profetas no están ahí. Esos profetas no están ahí. No, es que el Señor quiere que entremos en un tiempo de ayuno, sí. Entonces aquí lo quiero, profeta. Todos esos días que usted dijo. Porque si el Señor le dijo, usted tiene que ser el primero, aunque la iglesia no lo hiciera. Usted tiene que ser el primero en hacerlo. Porque si el Señor dijo, por lo menos si aquellos no obedecen, obedézcalo usted. Pero no lo hacen ellos también. Así es que, sencillamente, ahí es donde está la mentira de estos falsos. No es que el Señor quiere que hagamos vigilia, pero nunca están en la vigilia. El Señor quiere que hagamos ayuno, pero nunca están en los ayunos. El Señor quiere que pero nunca están ahí. Nunca están. No es que el Señor quiere que le busque, sí, pero ¿por qué no estás todos los días de culto tú también? ¿Por qué no estás en la iglesia? El Señor quiere, pero te quedas. El Señor quiere, pero ¿qué haces tú? Nada. Falso. Falsos profetas. Vuelvo y digo, de esta plaga estamos llenos. Y tenemos que estar contrarrestando toda esta falsedad con la palabra de Dios. Esto nos toca hoy en este tiempo. No solamente batallar con los de afuera, sino batallar con los de adentro. Con los que se han metido encubiertamente, con los falsos, con los engañados. Mire, una cosa es de los falsos que entran a la iglesia. El apóstol Pablo habla de los falsos que salieron de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Otra cosa es de los falsos que han entrado a la iglesia. Y yo le puedo mencionar uno de ellos. César Castellano es un falso infiltrado en el cristianismo, que ha traído una tremenda división al pueblo de Dios con sus falsas revelaciones y su implementación de esa doctrina satánica diabólica que es el G12. Es un falso infiltrado dentro de la iglesia para dividir al pueblo, como muchos hoy. Otros que se vendieron estando dentro, como muchos de los cantantes, de esos artistas, la mayoría de esos artistas famosos, disque cristianos, se han vendido al diablo, se han vendido a la ramera y prostituta iglesia católica, se han vendido. Y ahora están trastornando los caminos del Señor, enseñando doctrinas equivocadas, doctrinas erradas. Es lo que están haciendo. Y algo otros decía de los que salieron de nosotros, que no eran de nosotros, de los que entraron encubiertamente, de los que se vendieron dentro de la congregación y de los engañados dentro de la iglesia. Todos estos grupos existen, hermano. Los engañados son aquellos que ven bonito cuando una gente profetiza y luego hacen lo mismo ellos. Es que yo suelto una palabra que el Señor, yo decreto y yo acá. Engañados. No eres lo que dices ser. Estás imitando, estás siguiendo. Y lo peor que están siguiendo a falsos también. Este es un problema que nosotros tenemos, hermanos, en estos tiempos en nuestra congregación. Y es lamentable. Así es que vamos a continuar esto, si Dios permite, mañana. Si Dios permite, mañana vamos a estar nuevamente acá, hermanos, para continuar este tema de los falsos profetas, el tema que tenemos, mercado de profetas. Esto se está vendiendo hoy. Se está vendiendo, como dijéramos en mi país, como pan caliente se está vendiendo. Como pan caliente. Así se está vendiendo este asunto de las falsas profecías o estos ministerios falsos proféticos. Así se están vendiendo, como pan caliente. Y nosotros como cristianos debemos de tener cuidado, hermanos, tener los ojos abiertos. Los ojos abiertos. Yo quiero ver acá algunos comentarios que hay. No sé si hay preguntas. Vamos a ir desde el inicio, que me aparezcan acá. Qué bueno. Nuestra hermana dice, Clary, que tuvo ese privilegio, ¿verdad? De
del ministerio, ¿verdad? Trabajar con hermano Gigi. Qué bueno, hermana, una bendición. Sí, hermana Saraí dice, uno que sopla a la gente tiene que salir saltando la gente y danzando, si no, pues, yo recuerdo una vez, tuve, eh, bueno, como miembro a alguien, ¿verdad?, que le ponía la mano en la frente a las personas. Ahora, yo no dudo que Dios puede tocar a la gente, Dios la toca, la gente puede, hay muchos que están en contra de que la gente caiga al piso, ¿verdad?, y que para atrás y que tanta cosa. Dios toca a la gente y punto. Hemos visto muchos profetas que cuando la gloria de Dios descendía, caían al piso, sin fuerzas. Y esto es lo que pasa, Dios hace lo mismo. Claro que hay muchos imitadores. Entonces, pues el hermano, ¿no?, cuando ponía y le empujaba a la gente se hacía fuerza porque no sentía nada. Entonces lo que hacía era les retorcía el cuello, y como les retorcía la cabeza, pues no tenían otros hermanos que tirarse al piso y quedarse un rato ahí para que el hermano por lo menos, ¿verdad?, dijera, bueno, se cayó, fue tocado. Pero tanta gente, hermanos, falsos que hay hoy en día. Entonces veíamos, estamos acá, dice, gracias. Ok. Sí. Como decían que usted no tenía que predicar porque no usa corbatas, y también se dijo, hubieron comentarios referente a esto, ¿verdad? No, es que yo no le creo, lástima, dice, buena predicación, pero lástima que no usa corbata. Ay, Dios mío, tantas locuras que la gente, ¿verdad?, dice. Ok, ahí están los comentarios. Sí. Bueno, creo que no hay preguntas, déjeme llegar hasta el final. Así es. Bueno, ahí vamos. Vamos a orar en este momento, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Por favor, compártanlo una vez más, ¿verdad?, para que más personas puedan, hermanos, escuchar este mensaje, esta reflexión que hemos traído referente, ¿verdad?, al mercado de profetas. Mercado de profetas. Oramos al Señor, vamos a orar por los enfermos. Hay muchas personas enfermas que han pedido oración y vamos a estar orando por ellos. Quizás no mencionemos nombres, pero, ¿verdad?, vamos a orar de una manera general por todos ellos. Oramos, hermanos. Padre, le damos gracias, Señor amado, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por esta bendición que nos ha concedido. Muchas gracias, Padre Santo, porque usted es un Dios bueno, un Dios maravilloso, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, por la obra que usted ha hecho a través de su palabra hoy. Ha llegado a muchas vidas y sé, Padre, que serán restauradas, serán bendecidas, Señor, con esta palabra. Ayúdeles, Padre. Una vez más le pido, Padre, que obre sanidad en aquellos que están enfermos, Señor. Aquellos hermanos que me han llamado, Padre, que están pasando situaciones difíciles con su salud. Padre, por favor, ponga su mano poderosa. Haga la obra en la vida de ellos, Señor. Glorifíquese, Padre, sobre cada uno de ellos, de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Padre celestial, ayúdeles, bendígales, sáneles, restaure los que están enfermos, reciban la sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Líbrales de toda peste, de toda enfermedad, Padre, se lo suplico. Pido por aquellos que no tienen trabajo, Padre, que están orando, están pidiendo por ello. Pido, Padre, que tú proveas ese trabajo, Padre. Oh Dios amado, sea usted bendiciendo, Dios, sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Por aquellos hermanos que están trabajando, Padre, ayúdeles, guárdeles en ese trabajo. Cuídales, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Se lo suplico, Padre bendito. Sea usted moviendo su mano poderosa en esas vidas. En el nombre de Jesús. Ayúdeles, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Derrame de su gracia y de su misericordia, Padre Santo. Se lo suplico, Padre eterno. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre, que han estado, Señor, oh Dios bendito, en este video, Padre. Ayuda a mi hermana Clara y bendícele, Padre, de una manera especial, Señor.
mi hermana Marisela Soto, Padre, bendice a mi hermana, ayúdale su familia, Padre. Pido por mi hermana Saraí, Padre, pido por su esposo, por su familia, oh Dios amado, ayúdeles, Padre. Mi hermano, Padre, María Nieves Ortiz, Padre, pido por ella que usted le ayude, Padre Santo, bendice su vida. Ayúdele, Padre. José del Carmen Pérez, bendice su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdale, Padre, ayúdele, Señor, de una manera especial, Padre bendito. Glorifíquese, Padre, en las vidas, Señor. Pido por mi hermana Zulma Pérez, Padre, bendice su vida. Ayuda, Padre Santo, la vida de mi hermana. Ayúdale, Padre, en el nombre de Jesús. Pido por René Abisaí Flores, Señor. Tenga misericordia, bendice la familia, Padre, en el nombre de Jesús. María Pérez, Padre, pido por ella que usted le ayude, bendiga su vida, Padre. Ayúdale, Señor amado, mi hermana, oh Dios, Alicia Aguilar, Padre, bendice su vida, bendícele grandemente, Dios amado, mi hermana Mirna Pérez, Padre, tenga misericordia, Padre, la vida de mi hermana, Señor, ayúdele, Padre Santo, pido por Miguel Grijalva, Juárez, Padre, pido, Padre Santo, que sea usted, oh Dios bendito, bendiciendo su vida. Ayúdale, Padre, mi hermano Juan Carlos Alas, Padre, tenga misericordia. Ayúdele, Padre, oh Dios amado. Te lo pido, Padre Santo, que sea usted ayudando a nuestro hermano, Padre, tenga misericordia. Padre, esa petición que tiene, Padre, por su green card, Señor, tenga misericordia, Padre. Provee, Padre, esa bendición para mi hermano. Lo pido, Dios amado, en el nombre de Jesús. Ayúdele, Padre, cada uno de los hermanos que están viendo y verán este video. Oro por ellos. Pido, Padre, que sea usted teniendo misericordia, llevando bendición y respuesta a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo, por su amor, por su misericordia. Muchas gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres digno. Pido por todas las familias de la iglesia, pido por cada uno de nuestros hermanos. Ayúdales, Padre, bendice sus vidas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Pido, Padre, que sea usted ayudando, Señor. Pido a mi hermano Marcos, Señor López, Padre, pido que sea usted, Padre, ayudándole, Señor. Oh Dios amado, bendiciendo su vida. Pido por Alan, Señor, tenga misericordia, Padre. Pido por Ashley, Padre Santo, sea usted, Padre Santo, bendiciendo su vida. Mi hermana Ashley necesita, Padre, de ti, su familia, Padre Santo. Pido, Padre, oh Dios amado, por cada uno de los hermanos, Padre. Oh Dios amado, ayúdeles, bendígales, Padre, en el nombre de Jesús. Se lo suplico, cada uno de ellos, tú conoces por quienes hemos estado orando, pidiendo, Dios, por favor, glorifíquese, Padre, en sus vidas. Pido por toda la congregación, pido por toda la iglesia que usted les ayude. Pido por todas las misiones, las obras, Padre, las filiales en cada país, Señor. Los pastores, Señor amado, ayúdeles, bendígales, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pido, Padre, que sea usted glorificándose en esas vidas, en esos corazones, Padre. Gracias por su bendición. Gracias, Padre, por lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Nos encomendamos en sus manos. Mi vida, Padre, está en sus manos. Ayuda a mi familia, mi esposa, mis hijos, Padre. Sea usted cuidándonos a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Le doy gracias por su amor. Gracias por su misericordia, Padre Santo. Amén, Señor amado, y amén. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, le damos gracias al Señor y por esta bendición, este estudio que hemos traído, ¿verdad? Esperando de que sea de ayuda y bendición para cada uno de ustedes. Dios nos bendiga a todos, hermanos, y será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Recuerde que hoy tendremos la clase, tendremos el estudio bíblico. Así es que, primero Dios, vamos a estar acá, si Dios lo permite. La invitación es para todos a las 6 de la tarde. Estamos acá en la iglesia compartiendo ese estudio de la palabra. Bendiciones, será hasta la próxima. Dios nos bendiga.